amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus Manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar estos buñuelos que son muy tradicionales en Colombia, más en esta época de Navidad, para compartir con los vecinos, la familia, los amigos. Recuerda que si te gustan estas recetas, regálanos tu me gusta, suscríbete que es totalmente gratis, comparte este video y también déjanos tu comentario para saber qué te pareció esta receta. Entonces empezamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus Manos. Bueno, aquí tengo entonces todos los ingredientes, que en realidad no son muchos, esos son los que vamos a necesitar. Aquí está la maicena, la premezcla que se utiliza para hacer los buñuelos. Estas fórmulas son muy tradicionales. Hay sectores donde se come todo el año, pero en Navidad es cuando más se utiliza. También hay abuelas o personas que saben hacerlos con harina de maíz, fécula de maíz. Esta fórmula es de fécula de maíz combinado con fécula o harina de yuca también. Me gusta, entonces esa es la que voy a utilizar. Son 300 gramos, también 300 gramos de queso costeño. Al queso costeño se le llama así también porque es un queso seco, arenoso y salado. Si no tienen de este, pueden conseguir también mozzarella, entonces que sea de 300 gramos de los dos. Del agua voy a utilizar una taza, pero la verdad todo depende de la humedad del queso, entonces le voy a ir aplicando poco a poco para no ir a dañar la mezcla. Bueno, necesito también una refractaria para poder hacer la mezcla. Recuerden que son 300 gramos del queso, ese lo vamos a mezclar aquí en este recipiente. Utilizaré un triturador para picar, por decirlo así, el queso, pero también pueden utilizar un rallador de estos de acero inoxidable o de los que son plásticos. Yo utilizaré el triturador. Recuerden que son 300 gramos de la mezcla y 300 gramos del queso para que hagamos la fórmula. Bueno, voy a empezar a poner en el triturador, en esta picadora, piezas del queso. Como pueden ver, se ve seco, es un poco duro, salado. Entonces vamos a triturarlo en esta herramienta. Recuerden que si no la tienen, entonces en un rallador normal pongo pequeñas piezas para que me quede arenoso. En realidad ahora lo van a ver, se va a ver que es como arenoso. Entonces voy a empezar a picarlo todo, los 300 gramos. Bueno, aquí como pueden ver, el queso queda totalmente rallado, tiene una textura que se ve arenosa. Si de pronto no se encuentran en Colombia, están fuera de Colombia, pueden reemplazarlo por queso mozzarella. Les va a cambiar un poquito la textura, pero la verdad también puede ser de mucha ayuda. Ahora lo que voy a hacer es mezclar todos los 300 gramos, que también recuerden que pueden rallarlo si no tienen el procesador con el rallador. Y lo que voy a hacer entonces es mezclar los 300 gramos del queso con los 300 gramos que vienen dentro de la caja, ¿sí? Deben ser partes iguales. Si tienen 200 gramos de queso, entonces serían solo 200 gramos de la harina, porque deben ser partes iguales. Ahora lo que hago es mezclar para que quede muy bien combinado. Él no va a quedar en ese momento como una masa porque el queso no da la suficiente humedad, porque es muy seco. Y entonces mezclo y ya empezaría luego a poner el agua, pero poco a poco. Bueno, entonces por ahora solamente vamos a mezclar. Bueno, voy a empezar a poner el agua. Recuerden que se pone poco a poco. Aquí voy a agregar aproximadamente unos 200 mililitros, digamos. Y voy a empezar a mezclar. Igual si ustedes ven, todavía no tiene la consistencia, entonces toca aplicar hasta que nos quede como masa o como plastilina, para que esto permita que empecemos a moldear, ¿sí? Esto normalmente se hace en esferas, en bolitas. Entonces vamos a mezclar muy bien hasta que nos dé la consistencia que necesitamos para empezarla a freír. Normalmente es a 150 grados centígrados. Yo no tengo manera de saber la temperatura, pero hay una formulita que ya les voy a enseñar. Sigo mezclando. Aquí estoy colocándole toda mi fuerza a esta masita. Miren que ya se ve, sí, que uno pueda moldearlo. O sea, que ustedes van haciendo la prueba como circunferencias y ven que quedan bien. Ya es el momento justo. La mezcla toda, cuando se prepara hay que cocinarla toda. El agua dejé aproximadamente 50 mililitros, no la utilicé toda. Y entonces ahora, para saber si ya está listo también el aceite, que ya lo puse a calentar, entonces voy a hacer una pequeña prueba, pero es muy sencilla. Solamente es tomar un pedacito, ¿sí? Un pedacito de masa, hacer la circunferencia, se pone en el aceite y si ella, cuando la ponemos en el aceite, esta bolita
flota inmediatamente es porque ya el aceite está listo. Si no flota es porque todavía le falta, entonces necesitamos esperar a que suba. Bueno, voy poniéndolos uno a uno. El aceite no debe estar hirviendo, porque si el aceite está hirviendo solamente se van a cocinar, por decirlo así, o freír en la capa externa, y necesitamos que quede bien cocidos, bien fritos en el centro. Entonces el aceite, la verdad, si ustedes ven la llama, no se nota mucho porque está en bajo, e hicimos la prueba del buñuelo inicial, o sea, de la esfera más pequeña, de que cuando flota es porque ya está el aceite listo. Entonces aquí los voy poniendo, ellos se van dorando, si quieren se pueden ayudar, aunque ellos normalmente tienden a subir, flotan, y cuando ya están bien doraditos es porque ya están listos. Ya cuando los vean dorados, pues así como ustedes pueden ver en pantalla, ya los pueden retirar, los escurren bien. Normalmente se colocan sobre servilletas para que el exceso de aceite quede en la servilleta y él quede bien seco, sin exceso de grasa. Al igual que los pan de bonos que hice en la receta anterior, me preguntan con qué se comen. Pues con café, como buen colombiano los comemos con café, chocolate, avena, kumis, sí, con todo lo que prefieras, con lo que te guste. Bueno, y así ya quedaron listos, ellos quedaron muy doraditos, eso también va por gusto. Hay otras personas que les gustan más pálidos, a mí me gustan dorados, calientes, crujientes, un poquito tostados quedan también en la parte exterior, pero es delicioso. Recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirse también allí en el botón rojo, comparte y déjanos tu comentario para saber qué te pareció esta receta. Recuerda que nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.